Bueno, ante todo quiero agradecer a los organizadores, a Fernando, Anaí, Gisela, que me estuvieron ayudando para venir acá. Quiero agradecerles a ustedes por haber venido, es muy temprano a la mañana. Y también quiero agradecer a la organización de este foro porque me parece una iniciativa a celebrar, que estemos hablando sobre el futuro. Me parece que hay que hablar sobre el futuro de la producción mediática, transmediática. Así que voy a tratar de aportar desde mi lugar a esta conversación sobre el futuro que estuvimos teniendo en estos 2 días. Como dijeron en mi presentación, yo vengo en representación del Centro de Estudios de Medios y Sociedad en Argentina, MESO. MESO es una iniciativa conjunta entre 2 universidades, la Universidad de San Andrés, que es donde yo estudié, y Northwestern University, que es una universidad de los Estados Unidos en la ciudad de Chicago. MESO, que es este centro de investigación, tiene 2 objetivos. Un objetivo es proveer foros de debate sobre la producción, el consumo y la distribución de medios y de bienes culturales. Por ese motivo hacemos congresos. De hecho, distribuí el Call for Papers ahí en el ingreso. Si alguien quiere mandar su artículo académico sobre desarrollos mediáticos en Argentina y América Latina puede hacerlo, hasta el 17 de mayo creo. Y otro de los objetivos de MESO, además de proveer estos foros de debate, es producir datos. Datos sobre, de vuelta, el consumo, la producción, la distribución de medios en Argentina. Yo estuve coordinando uno de esos procesos de producción de recolección de datos. En particular, estuve coordinando un proceso de realización de entrevistas en profundidad a consumidores de todo el país. Para entender específicamente esto, en realidad quiero entender entretenimiento, redes sociales y consumo de noticias de los usuarios en Argentina, pero en particular hoy me gustaría hablarles de esto, de cómo acceden los públicos jóvenes a las noticias y en particular cómo es esta experiencia de consumo, experiencia en términos de prácticas, de afectos, de interpretaciones, cuando los jóvenes se acercan a la actualidad. ¿Por qué nos vamos a centrar en jóvenes? Porque hoy yo les voy a hablar de jóvenes cuando en verdad tengo datos sobre gente de más de 29 años. Vamos a definir jóvenes, adultos de 18 a 29 años, ¿no? ¿Por qué jóvenes? Porque se considera que los consumidores jóvenes son usuarios iniciales o fuentes líderes de innovación. Entonces, en este sentido, sus prácticas mediáticas son las más innovadoras tecnológicamente y estas innovaciones son luego incorporadas masivamente en otros grupos etarios. De manera que, si miramos con una lupa cuál es el consumo, cómo es ese consumo de noticias de parte de los jóvenes, es probable que podamos decir al menos en parte algo de lo que va a suceder en el futuro con la producción de noticias, por ejemplo. Como les contaba, esto que les voy a presentar es el resultado de una investigación más grande que consta a la fecha con 93 entrevistas en profundidad. 43 de esas 93 entrevistas son con jóvenes adultos. Complementamos estos datos con la realización de una encuesta anual que cubre 700 respondientes en Cava y en el Gran Buenos Aires. Comenzó en Argentina en marzo de 2016 y felizmente tengo el agrado de contarles que se va a expandir. Vamos a hacer el mismo protocolo de entrevistas en profundidad en Israel, Japón, Estados Unidos e Italia en 2017-2018 también, de manera que quizás en algún futuro podamos volver a hablar con datos comparativos entre distintas culturas sobre cómo la gente consume noticias. Les voy a adelantar desde ya el resultado de esta investigación. Me hice la pregunta, ¿cómo es que los jóvenes adultos consumen noticias? Y les voy a decir la respuesta que encontramos hasta ahora. La respuesta es que la forma principal de consumo de noticias es incidental. ¿Y a qué nos referimos con incidental? Traje una definición de la Real Academia Española, pueden leerla en pantalla, pero a mí me gustaría definirlo incidental como aquello que sucede como resultado menor de algo de mayor importancia. Es decir, lo incidental es lo que sucede como resultado menor de una actividad principal. ¿Qué podemos entonces decir cuando decimos que el consumo de noticias en los jóvenes es incidental? Podemos decir que sucede como resultado menor de una actividad principal, que es el estar en redes sociales. Y digo estar, no digo usar redes sociales. Digo estar en redes sociales. Y esto es parte de la hipótesis que voy a defender un poco más adelante. La cuestión de vivir en los medios, en vez de usar los medios. No es novedoso el consumo incidental de noticias. Desde siempre, incluso en la época de oro de los medios tradicionales, nos enteramos de forma incidental sobre lo que sucede en el mundo. Uno puede estar en el colectivo, escuchar a 2 pasajeros hablando de algo que sucedió,
y enterarse de una noticia sin haberlo buscado. Pero ese consumo incidental no buscado de las noticias, al menos durante el siglo XX y sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, tenía un carácter secundario, excepcional, periférico. Lo que quiero defender ahora es que esa marginalidad del consumo incidental pasa ahora a ser primaria. Ahora es la característica central del consumo de noticias, la incidentalización. Entonces pasa al centro de la cuestión y pasa casi a convertirse en una norma en jóvenes adultos. Esto es lo que quiero defender. Y en particular, ¿por qué sucede esto? ¿Cómo es este consumo incidental? Bueno, se produce, como dije hace un minuto, a través de redes sociales que son consultadas casi siempre a partir de teléfonos inteligentes, dispositivos móviles que aparecen pegados al cuerpo, como dijera el sociólogo Luis Alberto Quevedo. Hoy les voy a mostrar muchas de las citas que tengo de los entrevistados, pero querría empezar con esta cita de Sara, que curiosamente también es de Rosario, una estudiante de... No se llama Sara, son todos nombres falsos los que voy a dar, pero es una estudiante de 21 años que cuando le preguntamos ¿cuándo fue la última vez que consumiste una noticia?, que es una de las preguntas que más hacemos, respondió, bueno, estaba en una reunión con amigas, entro a Facebook y aparecen noticias en Facebook de diarios de mi pueblo, y bueno, ahí apareció la noticia y como me interesó, la miré. Un par de cosas para entender esta frase, que pareciera obvia o menor, pero no es menor. En primer lugar, Sara estaba en una reunión con amigas. Estaba en un contexto impresencia, con gente en una actividad social, tiene un dispositivo móvil conectado con el mundo que puede consultar, lo consulta y al consultarlo ingresa a Facebook, podría no haberlo hecho, pero ingresa a Facebook, y en Facebook hay noticias. Podría no haber noticias en Facebook, pero las hay. De alguna forma u otra le llegaron, no sabemos cómo le llegaron. Ella dice aparecer, me aparecieron noticias. No dice busqué noticias, no dice fui a Facebook a leer una noticia, quería enterarme del mundo. No, ella estaba en una reunión social con sus amigas, abrió su celular y de pronto una noticia. Le interesó, podría no haberle interesado, y la abrió. No, ni sabemos si la abrió. Por ahí solamente leyó el titular, vio una imagen, relacionó la imagen con el título y dijo, bueno, la vi. Este es el contexto en el que estamos trabajando. ¿Cuál es la experiencia? Esto es lo que quiero responder hoy. El qué y el cómo. ¿Cómo es esta experiencia en términos de prácticas, interpretaciones, afectos de consumo incidental de noticias? ¿Cuáles son los factores que afectan este modo de consumo de noticias y qué implicancias tienen? Y cuando hablo de implicancias, me refiero a que la noticia incidental quizás sea una transformación muy importante en los patrones de consumo de noticias desde la llegada de la web comercial a mediados de los 90. Es una ventana para observar cambios contemporáneos en la intersección entre medios, tecnologías y sociedad, como vamos a ver ahora. Porque voy a hablar mucho de tecnologías, no solamente de redes sociales o de noticias. Y es un fenómeno curiosamente poco estudiado, sobre todo en jóvenes, en América Latina. ¿Qué podemos decir antes de adentrarnos en el consumo actual de noticias en jóvenes sobre el consumo en todos los rangos etarios de medios tradicionales, sobre todo en el siglo XX y sobre todo en particular en la segunda mitad del siglo XX? Una primera cosa que podemos pensar del consumo de noticias en ese momento histórico y que lo diferencia del momento en el que estamos viviendo ahora es que había un consumo altamente rutinizado. A las 9 de la mañana, a las 7 de la mañana, uno se levanta, desayuna, prende la radio, por ejemplo. A las 8 de la noche se ve el noticiero. El domingo a la mañana leíamos el diario. Es decir, había prácticas rutinizadas y a tal punto que los productores de contenido sabían esto, por supuesto hacían estudios. Ya Morley en los 80 ya hacía este tipo de estudios para entender cómo era el consumo televisivo de los usuarios y ya se daba cuenta que, por ejemplo, las grillas televisivas se ordenaban en función de los intereses, por ejemplo, de las amas de casa, por ejemplo, que estaban en sus casas, entonces veían telenovelas de 2 a 5, había telenovelas mientras que hacían cosas de la casa, cuando venían los chicos del colegio aparecían los programas de entretenimiento a las 6, 7 de la tarde, es decir, la grilla estaba vinculada con una rutina. Se suponía que los consumos noticiosos o entretenimiento incluso se consumían en determinadas rutinas. Rutinas que nos hablan de que esas dimensiones temporales y espaciales del consumo podían ser relativamente predecibles. Uno podía imaginar
dónde se producía el consumo de noticias. Por ejemplo, en un café, bueno, en el hogar, ¿ok? En el trabajo. Y no solamente esto, no solamente rutina y tiempo y espacio predecibles, sino que también el consumo de noticias se producía en entornos integrados en patrones de vínculos relacionales. Es decir, por ejemplo, leo el diario en familia los domingos, sábados y domingos, o escucho la radio a la mañana con mi familia. ¿Qué podemos decir ahora de este momento histórico y de lo que se está percibiendo sobre el consumo de noticias en este momento histórico de lo que yo quiero hablar? Un primer punto para marcar es la proliferación de pantallas personales. La pantalla pasó a ser de uno. Y uno no tiene solamente acceso a una pantalla, sino a muchas pantallas. Y esto definitivamente tiene que producir cambios en el acercamiento a la actualidad. En segundo lugar, otra cosa que notan los investigadores es que hay una conexión fuerte entre dispositivos móviles y consumo de noticias en redes sociales. Justamente esta presentación va a ser sobre eso. En tercer lugar, se habla de periodismo ambiental, como ese periodismo que empieza a parecer diluido, pero constante en estas nuevas redes de socialización digital. Y en estas redes de socialización digital aparece de forma muy visible la producción del usuario, los contenidos generados por el usuario. Habiendo dicho todo esto, adentrémonos en los resultados de la investigación, para hablar de lo que nosotros llamamos la vida social de las pantallas personales. Estamos en un contexto, como dije recién, de proliferación de pantallas personales que aparecen vinculadas al consumo de noticias. Y son pantallas que guardan una vida social, son pantallas con las cuales nos comunicamos con el mundo, con nuestros mundos. Cuando nosotros hacemos las entrevistas, siempre le pedimos a los entrevistados que hagan una especie de ranking entre sus dispositivos. Les decimos cuál es el que más usás y el que menos usás, si tuvieras que hacer un ranking. En casi todos los casos, los jóvenes de 18 a 29 años responden, por lejos el celular es lo primero, luego viene la computadora, en un tercer lugar, bastante distanciado, la televisión. Uno de nuestros entrevistados nos dijo, un 70% de celular, un 20% de notebook y un 10% de otros. Al celular lo llevo conmigo todo el tiempo, es muy práctico de usar y tiene todo adentro. Otro entrevistado nos dice, celular, notebook, tablet, tengo una televisión en mi pieza, tipo en la pared, incrustada, digamos. Ni siquiera es de las nuevas, es de las más viejas. Y no la prendo no sé hace cuántos años luz. Está ahí porque no la bajaron. Esta es una persona hablando de la televisión, ¿no? Una persona de 24 años, del conurbano bonaerense. Otro de nuestros entrevistados nos dice, el celular, primero, no el celular sin dudas, después la televisión, pero ponele, me pongo a ver televisión y estoy con el celular. Y si no estoy con la televisión, también estoy con el celular, constantemente. Entonces acá ya se ve cómo es la configuración discursiva de los usuarios sobre su uso de las tecnologías. Repito, el celular aparece a la cabeza, luego aparece la computadora y luego aparece la televisión. ¿Por qué? Podríamos preguntarnos, ¿no? ¿Por qué este éxito en algún punto del dispositivo móvil? ¿Por qué los propios discursos nos indican que es muy importante el celular para estos entrevistados? Hay más o menos 3 características que los entrevistados le atribuyen a estos dispositivos móviles. La versatilidad. Cuando hablo de versatilidad me refiero a que los dispositivos móviles son multifunción. Dice este entrevistado, al celular le doy usos múltiples, llamadas, mensajes, WhatsApp, Facebook, a veces Netflix, no sé, videos, música, escucho la radio, a veces también. Es decir, con el celular se puede hacer de todo. Puedo acceder al mundo y hacer de todo. Ese es el discurso que está de fondo. Una segunda característica que se le atribuye a los dispositivos móviles es su portabilidad. El celular viene conmigo, está conmigo todo el tiempo. Lo llevo conmigo. No me puedo ir de mi casa sin el celular. Voy a tener que volver a buscar el celular, como nos dijo una entrevistada. Que nos dijo, siempre está conmigo, salvo si voy a misa. Si voy a misa lo dejo. El otro día me fui al trabajo, me di cuenta de que me lo olvidé y me fui a buscarlo. Es decir, el celular está con uno. Y tercero, su ubicuidad, que está vinculado con la portabilidad, ¿no? El celular es un dispositivo que nos conecta con el mundo y con las personas de nuestro entorno y también que no estén en nuestro entorno, a donde sea que nosotros estemos. O sea, es ubicuo, nos acompaña, es alcanzable en todo momento y lugar. Y estas son 3 características que definen al dispositivo móvil para los jóvenes como el dispositivo principal. La computadora, ¿para qué está la computadora?
para los jóvenes entrevistados. La computadora se está asociando cada vez más a un uso instrumental, específico, funcional. Es decir, la computadora aparece como ese lugar vinculado al trabajo o al estudio. Y en ese sentido se le atribuye una baja frecuencia de uso, baja en relación a la del celular, ¿no? No es baja, pero baja en relación a la del celular. Lo uso menos que al celular porque lo uso solamente para trabajar o para estudiar. Y la televisión les dije que aparece bastante relegada, como en una especie de, puse ruido entre signos de interrogación, aparece como un sonido de fondo en la televisión. Siempre lo fue. La televisión siempre cumplió un poco el rol de estar como un ruido de fondo que acompaña, lo sigue siendo para los jóvenes, pero cada vez más. Y cada vez más el sonido de fondo es lo único que le queda a la televisión para este sector etario. Como nos dijo este entrevistado, siempre que estoy con el televisor, estoy con el teléfono al lado porque no le presto tanta atención. Es como algo que hago de pasada. Inclusive si es un partido de fútbol, lo más importante por ahí es escucharlo. Puedo hacer las dos cosas, o sea, estar con el celular y escuchar la televisión. Por último, el papel. Cuando digo papel me refiero al dispositivo papel, porque el papel configura un dispositivo, ¿no? Mediático. Y el papel para esta generación aparece como una especie de reliquia de otra generación. Se sabe que está ahí el papel, se sabe el rol que cumplió en algún punto, se sabe el prestigio que tiene el papel, la prensa gráfica, se lo conoce, se lo reconoce, pero se lo reconoce como algo ajeno, que dejó de ser relevante para las prácticas de los jóvenes. Miren esta cita de este entrevistado. Dice, he tenido el diario porque he estado suscripto a las tarjetas de promociones como Clarín 365, que es obligatorio que te llegue el diario. Y no me gusta en el sentido de que no termino leyendo el diario, es demasiado grande. Tiene más noticias de las que yo realmente consumiría. O sea, yo entro a internet y están ahí todos los titulares, miro la noticia que quiero ver y listo. En el papel, para llegar a esa noticia tengo que pasar página por página manualmente. Es mucho más fácil hacerlo en la compu. Y suponiendo que yo me leí todo el diario de punta a punta, después no sé qué hago con todo ese papel. No lo quiero tener. No es como un libro que sí me interesa tener. Es decir, este es el rol que empieza a ocupar el papel. Y acá la referencia a el papel como perteneciente a otra generación. Otra entrevistada dice, mi papá creo que debe ser la única persona que lee el diario. Creo que es mucho más cómodo leerlo online. Es decir, mi papá creo que debe ser el único que debe leer el diario. Otra generación, no la nuestra. Habiendo dicho esto, habiendo planteado cuál es esta vida que surge de las pantallas, estas pantallas que son sociales, porque nos conectan con el mundo, el celular a la cabeza, luego la computadora muy relegada a la televisión, lo que pasamos a pensar es en la vida que emerge de las redes sociales. Porque, como dije al comienzo, la incidentalización de las noticias tiene que ver con consumo de redes sociales en dispositivos móviles. Y cuando tratamos de pensar con el equipo de investigación, que está dirigido por los profesores Pablo Bukowski y Eugenia Milchestein, no lo había dicho eso, cuando pensamos en las redes sociales, cómo los jóvenes encuadran a las redes sociales, cómo los jóvenes producen sentido alrededor de su uso de las redes sociales, lo que encontramos es esta concepción de que los jóvenes viven en las redes sociales y no que las usan. Es decir, pareciera que las redes sociales configuraran una especie de entorno donde se vive, no medio o dispositivo que se usa. Les voy a dar algunos ejemplos. Cuando estamos tratando de entrevistar a los consumidores, les preguntamos ¿cuánto tiempo o cuántas veces creen que ingresan a sus redes sociales por día, por ejemplo? Y nunca podemos obtener una respuesta. Es muy difícil que nos den una respuesta consciente porque simplemente no lo cuantifican, no lo cuentan, no cuentan la cantidad de veces al día que están ingresando a una red social. ¿Por qué? Por esta concepción de fondo que inferimos de su discurso de que viven en esos entornos, no que los usan. Entro a Facebook cuando no tengo ganas de hacer otra cosa, o por ahí estoy haciendo algo de la facu y miro un rato Facebook y después sigo. O sea, un consumo muy pervasivo de Facebook, ¿no? Twitter es lo que más hago especialmente cuando estoy en un colectivo o lo que sea. Estoy en redes sociales 10 minutos de la hora.
nos dijo un chico, sin contar mientras duermo. Es decir, hay un discurso muy fuerte de que se vive con estos entornos, se vive en estos entornos. Uno ya se levanta y entra a las redes sociales a ver la actualidad. Es decir, uno se despierta, accede al dispositivo, en general al dispositivo móvil, e ingresa en estos entornos que configuran las redes sociales. De manera que, como dijimos, la noticia incidental, esta incidentalización del consumo de noticias, aparece en la intersección justa entre el uso del teléfono inteligente y esta vida que emerge de las redes sociales. Repito, no este uso de las redes sociales, sino esta vida que emerge de las redes sociales. Acá les traje algunos datos que sacamos de la encuesta que hicimos a 700 casos en Gran Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires. Y lo que podemos ver es que cuando les consultamos con qué frecuencia visitan redes sociales, los jóvenes de 18 a 29 años responden mayoritariamente que lo hacen casi constantemente. Casi constantemente. Cuando les consultamos cuál es su dispositivo favorito para acceder a redes sociales, los jóvenes de 18 a 29 años responden por mayoría que es el teléfono móvil. Y en cuanto a la red social favorita, responden Facebook y WhatsApp. Facebook y WhatsApp aparecen como las redes sociales favoritas de los jóvenes adultos. Finalmente, tratamos de que los encuestados evalúen esta frase. Me aparecen noticias cuando estoy en redes sociales, ¿no? Que es un poco como el arquetipo de la noticia incidental, que me aparece una noticia cuando estoy en redes sociales. Los jóvenes de 18 a 29 años son los que más fuertemente están de acuerdo o de acuerdo con esta expresión, con esta frase sobre sus propios consumos. Habiendo dicho esto, hablamos de las tecnologías, hablamos de la vida social de las pantallas, hablamos de la vida que emerge de las redes sociales. Hablemos ahora más específicamente sobre esto que notamos, la incidentalización. ¿Cómo se expresa en el discurso de los entrevistados esta incidentalización de las noticias? Un entrevistado de 18 años, nuestro entrevistado más joven, porque no hicimos entrevistas a menores de 18 años, hicimos solo a mayores de 18 para arriba, un entrevistado nos cuenta que yo el terremoto de Italia me lo vi entero a través de 9gag. 9gag es una página donde hay memes circulando, ¿no? Dice, yo el terremoto de Italia me lo vi entero a través de 9gag porque un italiano posteó, dijo, estamos teniendo un terremoto. Y recién 2 días después me enteré en la televisión. Es decir, él estaba en una red social, que es una red social que, entre paréntesis, importa mucho en su vida de socialización, es un entorno donde él participa mucho y donde él se siente muy acompañado. Estaba en esta red social y se topa con un posteo de lo que él llama un italiano sobre el terremoto, conoce esa noticia y luego recién 2 días después se entera de esto en la televisión. Este entrevistado no estaba buscando la noticia, este entrevistado no se estaba esperando, encontró una noticia y la encontró. Y la encontró y eso operó cognitivamente su individualidad de este fenómeno de este modo. Los jóvenes están conscientes, al menos están conscientes sobre el uso que le pueden dar a las redes sociales en las que viven para acercarse a la actualidad. Encontramos que en un momento nos explicaron cómo habían llegado a acercarse incidentalmente a las noticias. Una entrevistada de 24 años nos dijo, los noticieros prácticamente no me siento en el televisor a ver porque no me gusta y no lo disfruto. Entonces no encontraba la forma de estar informada, ¿no? Yo dije, bueno, ¿cómo hago para mantenerme actualizada? Entonces, como tampoco es que me gusta, no sé si no me gusta, no es un hábito que tengo incorporado. Entonces aproveché que tengo las redes sociales sí incorporadas, que estoy todo el tiempo, me despierto y en los 5 minutos que tardo para levantarme chequeo Twitter, Facebook. Entonces dije, bueno, leer titulares es como la forma que encontré. Entonces acá tenemos el caso de una entrevista
incidentalmente ella alguna noticia va a encontrar y que su contacto con la realidad en algún punto se va a producir. Lo mismo nos contó este entrevistado de 21 años, en esta cita que a mí me parece genial, cuando le preguntamos, ¿por qué lees noticias en redes sociales? Porque él contaba que todas las noticias... Dijo, bueno, simplemente para no estar en un tupper. Yo ya de por sí, con el poco tiempo que tengo, con todas las cosas que hago, con una carrera demandante, trabajo, vivo solo, todo otro montón de cosas, no tengo mucho tiempo para estar leyendo un diario, sentado tomando un café, leyendo por el celular. Entonces digo, bueno, un poquito de contacto con el exterior tengo que tener. Si no es por la televisión, porque hay veces que hay programas que me interesan más, partidos de fútbol, y es un término medio, en donde yo, mientras veo cosas que me interesan, de arquitectura, de mis amigos, de mi familia, me saltan cosas que digo, bueno, leo, mira, no, esto es una pavada. Leo, bueno, mira, esto sí me interesa, quiero saber el otro lado de la historia. Y ahí es cuando, digamos, me empiezo a meter, y me sirve para eso, para el pantallazo general. Entonces, en esta cita, lo que vemos es todo lo que hablamos antes, ¿no? Como esta incidentalización de las noticias se produce. Él sabe que en ese entorno al que él accede, porque él vive en algún punto en ese entorno, van a aparecer estas noticias que le van a permitir no estar en un tupper, conectarse con la realidad. Y no solamente conectarse con la realidad del mundo, sino también con la realidad de su propio entorno y de sus propios intereses. Queda una pregunta, antes de pasar a las conclusiones, que es ¿cómo se produce este consumo? En el sentido de, una vez que se accede a la noticia, ¿cómo se la lee? Supongamos que ya aceptamos que se consumen noticias en redes sociales, a través de dispositivos móviles, que es de una forma incidental, pero cuando el usuario se interesa por una noticia, ¿cómo es que sucede ese encuentro con la noticia? Lo que encontramos es que sucede en lecturas breves, interrumpidas y parciales. Leo el titular y veo la imagen. Y si me interesa, entro, y si no, capaz me lo mando el link al mail y después lo abro, si me sirve capaz para algo. Chequeo el celular siempre, pero no lo puedo profundizar, porque siempre estoy como trabajando, estoy en la facultad, no es que me pueda sentar a leer algo. A una entrevistada le preguntamos, ¿te acordás cuánto tiempo le dedicaste a esta noticia que nos estás mencionando? Y dijo, tiene 150 caracteres, así que fue rápido. Es decir, ¿esto de qué nos habla? De lecturas intersticiales, de lecturas que suceden en fragmentos de la vida. Uno está cruzando un semáforo en blanco, agarra el celular, abre Facebook, lee una noticia. Estas son las formas en las que nos aproximamos a las noticias. Y cuando cliqueamos la noticia por interés, la lectura en general tiende al escaneo. No es una lectura profunda del texto, es una lectura de escaneo. Se leen las cuestiones principales, lo que me interesa de esa nota. ¿Qué es lo que podemos entonces concluir de este consumo incidental de noticias? Una primera conclusión es que estamos frente a un fenómeno que combina una tríada de hardware en el sentido de los dispositivos, de software por las redes sociales y de disponibilidad de la información. ¿Cómo se hace disponible esta información noticiosa en estos entornos? Un segundo punto que podemos concluir es que es posible hablar de una intencionalidad híbrida que oscila entre el propósito, lo buscado, por ejemplo, cuando un usuario pone un me gusta a una página de noticias, sabiendo que en algún momento el algoritmo de Facebook va a hacer su trabajo y alguna noticia va a devolver, ¿no? O sea, en algún momento inicial hay quizás alguna intencionalidad de buscar una noticia. Entonces lo que encontramos es esta intencionalidad híbrida entre la búsqueda y lo accidental, lo que se encuentra. En tercer lugar, notamos que la amplitud supera a la profundidad en la adquisición de noticias. Se lee mucho más, pero se lee con menos profundidad. ¿Con qué afectos, es decir, con qué sentimientos en algún punto tratan los entrevistados a sus consumos de noticias? Desde una perspectiva, diría, casual, despreocupada, desapegada. Y esto es para mí lo más importante. ¿Qué es lo que sucede con la jerarquía de la noticia como entidad? ¿Qué es lo que sucede con su contexto cuando la vemos de forma random, aleatoria en una red social?
Lo que se produce es una recontextualización de la noticia como entidad y es probable una pérdida de jerarquía de esa noticia. ¿Qué es lo que pasa cuando nos enteramos de un terremoto en Italia en el contexto de memes graciosos? ¿Qué es lo que pasa cuando nos enteramos de lo que está sucediendo ahora en Venezuela en el contexto de un feed de noticias que nos presenta fotos de un exnovio o una exnovia, comentarios de un familiar, un posteo enojado de otra persona, una foto de un gatito, un meme gracioso? ¿Qué es lo que pasa con esa entidad noticiosa? Evidentemente se transforma. ¿Qué es lo que pasa cuando encontramos la noticia extraída, arrancada de su medio nativo y recontextualizada en este palimpsesto de contenidos de distinto tipo? Y sobre todo, ¿cuáles son las implicancias teóricas de entender que el consumo de noticias se produce de forma incidental en los jóvenes? Una primera cosa que podemos decir es que podemos regresar o podemos revisar, podemos mirar de vuelta la teoría de los 2 pasos de Katz y Lazarsfeld sobre el rol que cumplen los líderes de opinión en el consumo de noticias y el consumo de actualidad. Plataformas como Facebook, Twitter, incluso Snapchat, donde circulan noticias, son plataformas de distribución de contenidos, comienzan a tener un rol cada vez más importante en el acceso a las noticias. Y no solamente las plataformas de distribución, sino también los propios contactos. Muchos entrevistados nos decían que confiaban más en una noticia porque la compartía un amigo o un familiar o un conocido en el que confiaban que porque la compartía un medio específico. Y esto nos habla de un desplazamiento de la confianza y una caída de la confianza en las marcas mediáticas. Porque otra cosa que sucede es que muchos entrevistados no recuerdan de dónde leyeron la noticia que leyeron. Recuerdan el contenido, recuerdan la noticia como entidad, no recuerdan de dónde la leyeron. Por otra parte, tenemos que tratar de pensar en las tecnologías mediáticas, no tanto como objetos, sino como medio ambientes en los que un usuario ingresa. Medio ambientes, entornos que coexisten con la naturaleza y con lo urbano. Es decir, lo digital está configurando un entorno que coexiste con entornos rurales y urbanos. Y por último, y para terminar, sería necesario repensar los modelos conceptuales, teóricos, desarrollados para pensar las dinámicas del sistema de medios del siglo XX, porque como vimos, hay cambios que es importante considerar. Bueno, les agradezco mucho, los invito a hacerme preguntas o comentarios o críticas sobre el trabajo. Les dejo los nombres del equipo que conforma este proyecto. Como dije, los directores son Pablo Bokowski de Northwestern University y Eugenia Milchestein de la Universidad de San Andrés. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Mora. Pasamos a las preguntas. ¿Alguien que quiera preguntarle algo a Mora? ¿De a uno? ¿Sí? Ahí va. Hola Mora, ¿cómo estás? Hola. Bueno, ante este panorama que vos planteás con respecto a un grupo etario o a un grupo social determinado, que yo creo que en parte a los adultos o a los adultos mayores la situación debe ser diferente, pero en perspectiva a futuro, estos van a ser las personas que se van a informar en un futuro de mediano plazo. Entonces, mi pregunta sería, ante esta situación, ¿cuál es el lugar que le quedan a los medios de comunicación y a los periodistas? Es decir, ¿cómo generar la atracción de los lectores o de las personas que se quieren informar para que ingresen a los medios y se interesen de la producción noticiosa de un medio o de un periodista? Es decir, acá estamos hablando de un contexto de recepción o de consumo noticioso. Yo te pregunto, ¿qué tendría que pasar en cuanto al contexto de producción de información para adaptarse o para repensar su práctica en función de esta nueva forma de consumo incidental de noticias? Sí, muchas gracias. Es muy interesante lo que planteás, porque me permite decir algo que no dije, que creo que es importante,
que es que uno podría pensar, después de revisar este panorama, que los medios y que las noticias pierden, ¿no? Que pierden relevancia, que pierden, sí, que pierden relevancia en la vida de los sujetos. Pero uno también podría pensar que las noticias triunfaron, porque las noticias están en todos lados. Están incluso cuando uno no las busca. Están en nuestros entornos más privados, están en entornos en los cuales vivimos, entornos digitales en los cuales vivimos. Las noticias llegaron, llegan, terminan, son pervasivas, terminan apropiándose de esos espacios donde incluso no las buscamos, sino que las encontramos. O sea, eso como primer punto para debatir un poco esta concepción que podría quedar de la charla, que es que las noticias pierden en este contexto. Pero es muy importante lo que preguntás, porque es una pregunta clave pensar en la producción de noticias frente a este contexto. Entonces, una primera cosa que podría funcionar como un consejo para los productores de noticias es entender concretamente desde qué lugares y en qué condiciones se consumen noticias. Si tenemos un montón de entrevistados que nos plantean que consumen noticias entrando a un café desde el celular, con poca conexión, por ejemplo, o cuando están en el colectivo, que están escuchando música, hay un montón de ruido, están parados en el colectivo mirando un poco la pantalla, leen rápido, scrollean hacia arriba, hacia abajo, leen noticias de amigos entre medio. Eso nos va a tener que hablar, no tengo la respuesta, pero de, por ejemplo, contenidos intersticiales, contenidos que puedan ser leídos fragmentariamente, contenidos que ya es algo que ya se está haciendo, ¿no? Pero creo que hay que profundizar más en esta idea de cómo es que se produce este consumo. Entender ese consumo es el primer paso para pensar cómo se producen medios. Bien, ¿alguien más? Buen día, primero que nada, felicitaciones por la exposición. Y Gracias. lo que quería acotar es que hoy en día vemos mucho con el tema de las redes sociales, no solo las noticias, pero como que además las redes sociales, el caso de Facebook, es como un documento de identidad de cada uno, digamos, porque uno siempre está chequeando el Facebook, las noticias y todo, como vos bien decías antes. Y me parece que a veces mucho también esa viralización es muy buena en el tema de las noticias, cuando vos te hacen saber las noticias a través de alguien que vos conocés, y para mí es algo muy bueno, y sin duda el futuro del periodismo va a estar en base a las redes sociales. De hecho ya está, mejor dicho. Sí, muy bueno lo que decís. Por un lado, el tema de la identidad de los sujetos en red, que me parece un tema muy importante a pensar, que es un tema que me intriga muchísimo y que es importantísimo para pensar cómo se va a producir medios en relación a esas identidades digitales. Y por otro lado, lo que decís sobre que las noticias nos llegan, por ejemplo, de amigos. En estos últimos tiempos hubo mucha discusión sobre las noticias falsas. No sé si escucharon, pero en Estados Unidos sobre todo hubo mucho conflicto, mucha controversia con noticias falsas que se viralizan en redes sociales y que empiezan a tomar un estatuto de verdad que no tienen. Entonces ahí surge la pregunta por el periodismo de calidad, por el chequeo de la información, cómo hacemos para cerciorarnos de que en estos ambientes no empiecen a circular contenidos falsos, de manera tal que lo que vos decís es interesante porque nos abre preguntas sobre, por ejemplo, el estatuto del periodismo, el estatuto de la verdad en una noticia, el estatuto del chequeo en una noticia. El otro día abrí mi Facebook y Facebook me saltó con un cartel que decía: Mora, te queremos dar unos consejos para que cheques que no haya noticias falsas en tu feed. Y bueno, Facebook está cumpliendo un poco un rol como de periodista, haciéndome chequear fuentes. Pero es muy interesante lo que decís. Sí. Sí, el tema de lo efímero de estos contenidos. Otro punto interesante para analizar: ¿qué pasa con contenidos que están en estas plataformas y que además de estar en este contexto híbrido, múltiple de tipos de contenidos, son efímeros? Otro tema para analizar, ¿no? El tema de lo efímero y el tema de la memoria de las noticias en Internet, por ejemplo. Sí, eso es otro gran tema. Gracias. Bien, ¿alguien más? ¿No?
Hola, ¿cómo estás? Hola. Yo quería preguntarte, más allá de estas noticias y este fenómeno incidental, ¿qué va a pasar en el caso de estas nuevas tecnologías con las crónicas y las notas que requieren tal vez en el medio impreso un tiempo de lectura y un detenimiento, ¿no? Totalmente. Es una muy buena pregunta. Esto apareció, es decir, no solamente tuvimos respuestas que hicieran referencia a esta lectura rápida, breve, interrumpida. Cuando hay interés, la noticia se lee entera. Cuando hay interés, un contenido que requiere mucho tiempo de lectura se lee. Me parece que la conclusión, bueno, todavía no concluyó, ¿no? Pero una de las conclusiones que podemos sacar de este foro es que el interés del usuario es central para cómo está producido el contenido, pero que el interés existe y que los usuarios quieren donar tiempo de su vida si esa donación de tiempo de su vida les va a retribuir un contenido que les guste. Entonces, la lectura de crónicas se da y tenemos muchos casos de, por ejemplo, gente que lee, no sé, Revista Anfibia, por ejemplo, que son notas muy largas en general. Y tenemos muchos entrevistados que dicen ir específicamente a medios que les interesan muchísimo para leer notas completas, que quizás no es una lectura completa tal como la concebimos de pe a pa, una lectura que lleve 3 horas y que uno la haga continuadamente. Puede ser una lectura discontinua, pero se hace y yo creo que lo que es central es el interés de los usuarios para esa producción de contenidos. Bueno, otra más. Hola, Mora. Hola. Felicitaciones por la conferencia y felicitaciones por el estudio también, porque es un insumo muy importante para después pensar producciones. Nos viene muy bien contar con esos datos. No sé si lo dijiste porque en algún momento me tuve que levantar y salir, pero por las dudas te quería preguntar. ¿Qué relación ves vos en cuanto a cuánto pesa para el usuario? ¿Quién es la persona que comparte la noticia para decidir hacer clic? Si es que tienen algún tipo de datos sobre eso y si pensás que hay algunos usuarios que están actuando como curadores de contenido dentro de las redes sociales. Sí, no cité acá casos, citas, pero tenemos muchas citas de entrevistados diciendo que leen una noticia porque confían en la persona que está compartiendo esa noticia. Y no solamente que confían, sino porque comparten intereses con esa persona que comparte la noticia. Entonces, la credibilidad y el compartir intereses son dos variables que operan en esta intermediación de los usuarios. Y definitivamente los usuarios en redes sociales, hay usuarios que se están convirtiendo en curadores de contenido para los otros usuarios. Por eso hablábamos de la importancia de revisar la teoría de los 2 pasos, pensando en el rol de estos, líderes de opinión.